Hay un error con el embrague que comete la mayoría de motociclistas con años de rodaje, que no produce ningún ruido extraño, que no activa ninguna señal de aviso en el cuadro y que, sin embargo, está desgastando los discos de tu embrague cada vez que ruedas. Es el error más difícil de corregir porque es un hábito tan automatizado que la mano lo ejecuta sola, sin que el rider lo note. Hoy vemos los 7 fallos más comunes con el embrague en moto, y ese en concreto llega en el puesto 2. Un embrague de moto bien utilizado puede durar entre 60.000 y 100.000 kilómetros. Con malos hábitos, el mismo componente puede agotarse antes de los 30.000. La diferencia no está en la marca de la moto ni en la calidad de los discos, está en la técnica del rider. Lo que sigue está basado en los problemas documentados con mayor frecuencia en talleres especializados en mecánica de moto, y aplica tanto a motos de carretera como a Naked y Adventure, independientemente de la cilindrada. 7. Mantener la palanca apretada en el semáforo. Cada vez que te detienes ante un semáforo con primera metida y la palanca hundida, el cojinete de empuje permanece presionado contra el diafragma durante toda la espera. Ese componente solo debería entrar en contacto con el diafragma en el momento del cambio o el arranque, no mientras la moto espera inmóvil. Un semáforo puede durar 90 segundos. Si ruedas por ciudad a diario, la suma de ese tiempo a lo largo de un año se convierte en horas de presión innecesaria sobre una pieza que no está diseñada para soportarla de forma continua. El coste de un kit de embrague completo, con mano de obra, oscila entre $200 y $500 según el modelo. Meter punto muerto y soltar la palanca no cuesta nada. El cojinete descansa, el diafragma descansa y el conjunto recupera el tiempo de vida útil que de otro modo estaría perdiendo en cada parada. Ese error acumula daño lentamente en cada parada. El siguiente lo concentra todo en un instante y ocurre en el momento más visible de cualquier salida, el arranque desde parado. 6. Soltar la palanca de golpe al arrancar. Cuando la palanca del embrague se suelta de forma brusca desde parado, los discos pasan de estar completamente separados a estar completamente unidos en una fracción de segundo. El impacto que genera esa transición sin control desgasta los discos de fricción de forma acelerada y somete la transmisión a un estrés puntual que, repetido durante años, acorta la vida del conjunto. Desde fuera, el error se manifiesta como una moto que da un salto al arrancar o un motor que se ahoga porque la palanca llegó antes que el gas. La técnica correcta consiste en encontrar el punto de fricción, ese instante en que los discos empiezan a rozar y la moto comienza a responder, y prolongar ese contacto de forma progresiva mientras se añade gas de manera simultánea y gradual. La arrancada limpia no es señal de falta de experiencia, es señal de que el rider conoce exactamente lo que tiene entre las manos. Soltar la palanca de golpe daña en el arranque. Hay un error de bajada que lo degrada con una constancia todavía mayor, porque actúa durante todo el recorrido de una pendiente, no solo en un instante puntual. 5. Usar el embrague en pendientes descendentes. Bajar una cuesta con la palanca apretada o en posición intermedia parece una forma de controlar la velocidad. En la práctica, elimina el freno motor, esa resistencia natural que el bloque ofrece cuando los discos están completamente unidos y el rider cierra el gas. Sin ese freno adicional, los frenos convencionales absorben toda la carga de la bajada solos, y los discos del embrague generan calor de forma continua por la fricción entre superficies que no están ni completamente unidas ni completamente separadas. El calor es el factor que más acelera el desgaste en cualquier embrague de moto. La alternativa es meter una marcha corta antes de iniciar la bajada, soltar la palanca por completo y dejar que el motor trabaje como freno de apoyo. Los frenos convencionales se reservan para ajustes puntuales de velocidad. El embrague no vuelve a intervenir hasta el próximo cambio de marcha. Esos 3 primeros errores tienen síntomas perceptibles si se presta atención. El número 4 no produce ninguna señal exterior, y por eso es uno de los más difíciles de detectar sin conocimiento técnico previo. 4. Jalar la palanca hasta el puño en cada cambio. El embrague queda completamente desconectado en el punto de fricción, ese instante en que los discos se separan lo suficiente para permitir el cambio sin que el motor y la transmisión estén engranados. Todo el recorrido de palanca que hay más allá de ese punto no añade ninguna desconexión adicional. Sin embargo, la mayoría de riders jala la palanca hasta el puño en cada cambio, por inercia o porque así aprendieron desde el primer día. El resultado es un recorrido desperdiciado que alarga el tiempo con la transmisión desconectada
y hace que la reconexión sea más brusca cuando la palanca se suelta. Identificar con precisión dónde está el punto de fricción en tu moto concreta y usar solo el recorrido necesario para cruzarlo convierte cada cambio en algo más rápido y más limpio. Es una diferencia que no se aprecia desde fuera, pero que el embrague acumula en cada marcha durante toda la vida de la moto. Ese error afecta a cada cambio de marcha por separado. El siguiente aparece en los momentos de rodaje lento, donde el embrague trabaja bajo condiciones de temperatura y fricción especialmente exigentes. 3. Gestionar la velocidad en maniobras lentas solo con embrague y gas. En aparcamientos, maniobras de giro cerrado o tráfico a paso, muchos riders utilizan únicamente la palanca a medias y el acelerador para regular la velocidad de la moto. Esa combinación funciona, pero a un coste elevado. Los discos están patinando de forma continua con calor y fricción como consecuencia directa. La técnica que preserva el embrague en estas situaciones combina 3 elementos: la palanca en el punto de fricción, una dosis constante y ligera de gas y el freno trasero como regulador de velocidad. El freno trasero estabiliza el chasis, impide que la moto acelere más de lo necesario y permite al rider gestionar la velocidad sin que el embrague tenga que absorber toda la variación. Practicada en un aparcamiento vacío durante 15 minutos, esta técnica transforma las maniobras lentas de algo tenso en algo controlado. Es especialmente útil en giros en U, salidas de garaje y cualquier situación donde la moto necesite moverse despacio sin que el rider ponga los pies en el suelo cada 2 segundos. Ese error aparece en situaciones concretas y reconocibles. El número 2 está presente en prácticamente cada kilómetro de cada trayecto, y la mayoría de riders que lo cometen no son conscientes de ello en ningún momento. 2. Apoyar los dedos en la palanca mientras ruedas. Este es el error más extendido entre motociclistas de todos los niveles y el que los mecánicos de moto identifican con mayor frecuencia como causa de desgaste prematuro del embrague. Apoyar 1 o 2 dedos sobre la palanca entre cambios, aunque sea con una presión mínima, aplica una carga continua sobre el mecanismo. Los discos no están completamente unidos ni completamente separados. Están en una zona intermedia donde generan fricción y calor sin cumplir ninguna función útil. El cojinete de empuje, que debería estar en reposo completo durante el rodaje normal, permanece en contacto con el diafragma de forma permanente. El resultado es desgaste constante sin ningún cambio de marcha de por medio. Este hábito se instala de forma inconsciente durante los primeros meses de rodaje, cuando la mano busca la palanca por costumbre o por sensación de seguridad ante un frenado inesperado, y después se automatiza hasta el punto de que el rider deja de notar que lo está haciendo. Corregirlo requiere semanas de atención deliberada para reentrenar la posición de reposo de la mano izquierda entre cambios. Ese error destruye el embrague desde dentro sin dejar ningún rastro visible. El número 1 es el que determina la calidad de todo lo demás, porque sin él los 6 errores anteriores son mucho más difíciles de corregir y de mantener corregidos. 1. No conocer el punto de fricción de tu moto. El punto de fricción, ese instante en que los discos del embrague empiezan a rozar y la moto comienza a responder al gas, es la referencia central de cualquier técnica de embrague correcta. Es donde se ejecutan los arranques, donde se coordinan los cambios y donde se gestiona la velocidad en las maniobras lentas. Un rider que no sabe exactamente dónde está ese punto en su moto está operando con márgenes de error en cada maniobra. Cada arranque es una aproximación, cada cambio tiene un instante de duda y cada maniobra lenta resulta más difícil de lo necesario. El punto de fricción varía entre motos del mismo modelo según el desgaste acumulado y puede cambiar también con la temperatura del embrague durante una sesión larga. La forma de encontrarlo es en parado, en primera, sin gas, soltando la palanca muy lentamente hasta sentir la resistencia que indica que los discos han empezado a contactar y la moto intenta avanzar. Hacerlo 10 veces seguidas en un espacio libre, hasta reproducirlo con precisión, convierte todos los errores anteriores en más fáciles de corregir, porque todos dependen de ese conocimiento base. 7 errores con el mismo denominador. El embrague se degrada en silencio, sin avisos, y el coste llega de golpe cuando el componente ya ha alcanzado su límite. La factura de un embrague de moto con mano de obra puede oscilar entre $200 y $500 según el modelo. Cada uno de estos errores reduce ese umbral de forma acumulada, y la mayoría conviven en el mismo rider al mismo tiempo. Corregirlos no exige más tiempo ni más esfuerzo sobre la moto. Exige atención deliberada durante unas semanas hasta que los hábitos correctos se automatizan. El embrague que dura 100.000 kilómetros y el que se agota a los 30.000 pasan por las mismas manos.
La diferencia está en lo que esas manos hacen con la palanca. Si este video te ha hecho identificar alguno de estos errores en tu propia forma de rodar, suscríbete para no perderte los próximos análisis. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 7 reconoces en tu técnica o has visto en otros riders?